Hola quintos de secundaria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarles. Les habla de nuevo su profesor de biología, John Monsalve, esta vez llevando educación a distancia. No hicimos la clase de manera presencial, no presencial, pero de manera en vivo, pero les estoy dejando aquí una bonita y entendible clase sobre respiración celular, sobre todo para todos aquellos que en algún momento tienen pensado estudiar algo relacionado con las ciencias de la salud, la biología o algo así por el estilo. Este tema de respiración celular lo van a ver y les van a chancar con con este tema porque es la base de la producción de energía en forma de ATP que hablábamos en la clase anterior. Si en algún momento les van a hablar de cadena de transportadora de electrones, de ciclo de Krebs y este montón de cosas que parecen que no sirven para nada, voy a tratar de pintártelo lo más bonito posible para que no le tengas miedo cuando te lo vuelvas a conseguir. Entonces, chicos, hablemos de respiración celular. Recuerden, cuando nosotros respiramos, vamos a ver, ok, cuando nosotros respiramos y expiramos, estamos haciendo una respiración pulmonar, ¿sí? Es el intercambio de gases con el medio, así como dice acá, bien, donde ingerimos, no, donde inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Eso se llama respiración pulmonar. Pero luego ese oxígeno tiene que viajar hacia cada una de las células y cuando entra a las células y también utilizando lo que nosotros comemos que se llama glucosa, se realiza la respiración celular. Entonces, empecemos a diferenciar. Cuando tú inspiras y expiras, estás haciendo respiración pulmonar. Y ya a nivel de tus células, dentro de tus células, vas a hacer respiración celular. ¿Ok? A nivel de las células, respiración celular. Y como dice acá, puede ser aeróbica y anaeróbica. De eso hablaremos más adelante, pero para que vayas teniendo la idea, una respiración aeróbica es en presencia de oxígeno y una respiración anaeróbica es sin oxígeno. ¿Se comprende? Lo veremos. ¿Y cuál es la finalidad de la respiración celular? Producir energía en forma de ATP, que lo hablamos en la clase anterior. Continuemos. Bien, chicos, la finalidad linda de todo esto es seguir conociendo cómo funciona esa máquina que nos lleva a todos lados, nuestro cuerpo. ¿Está bien? Y esta vez por medio de la respiración celular. ¿Qué pasa dentro de cada una de nuestras células para que podamos poder estar escuchando esta clase, para que podamos movernos, para que podamos revisar nuestro Facebook, Instagram, etcétera, ¿cierto? Entonces, para poder avanzar por la vida necesitamos energía y para producir esa energía necesitamos hacer respiración celular. Bien, entonces chicos, eh, básicamente, de manera general, antes de entrar en detalle, hacer respiración celular es tomar el oxígeno que hemos respirado, tomar el alimento que hemos ingerido, integrarlo a la mitocondria, producir energía y se produce también dióxido de carbono y se produce agua. Bien, eso es respiración celular. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Y antes de llegar hasta allá, pues comencemos a ver todo el proceso que pasan los alimentos antes de llegar hasta las células. Nosotros los ingerimos por medio de nuestra boca, pasan por el esófago, estómago, intestino delgado, y allí en el intestino delgado van a pasar hacia la sangre. Observen acá, en el intestino delgado tenemos unas vellosidades, unas microvellosidades que dentro tienen vasos sanguíneos, capilares, arterias y venas. Entonces, la comida que nosotros hemos ingerido, por ejemplo, glucosa, va a pasar a través de las células de esas vellosidades. Estamos en el intestino delgado en este momento, ¿ok? Imagínate en tu pancita. Bien, ahí la comida pasa hacia la sangre y luego tiene que ser llevada hasta todo hasta todo nuestro cuerpo por la sangre. ¿Para qué? Para ser introducida a todas las demás células para poder hacer respiración celular. ¿Qué? ¿Que respiramos con lo que comemos? Sí, también respiramos con lo que comemos, ya lo vamos a ver.
Bien, entonces observen acá, lo mismo que les estoy diciendo, los nutrientes pasan desde el intestino por esas vellosidades hacia la sangre y la sangre los distribuye a todo el cuerpo. Bien, pero no solo los alimentos, también el oxígeno que respiramos es incluido a los glóbulos rojos una vez que pasa de los pulmones a la sangre, es transportado por toda la sangre, es llevado hacia los tejidos y en los tejidos, es decir, en cada una de tus células, los glóbulos rojos liberan el oxígeno para entregárselo a tus células. Es algo más o menos como esto. Algo como esto, chicos. Aquí, a ver, no, vamos a borrar todos los dibujos. Bien, aquí están tus pulmones. Pulmoncito, otro pulmoncito. Luego de esos pulmones va por la sangre el oxígeno. Bien, ¿a dónde es llevado? Hacia el corazón. Y después del corazón es enviado a todo tu cuerpo el oxígeno para ser entregado a tus células. ¿A dónde viajará ese oxígeno? Entra a las células y llega hasta esa estructura en forma de zapatito que se llama como mitocondria, para realizar lo que estamos hablando, que se llama respiración celular. ¿Se entiende? Perfecto. Por un lado viene el oxígeno, O2, perdón, O2. Y por otro lado vienen los nutrientes. Bien, vienen los nutrientes, vamos a cambiar aquí, y esos nutrientes que son ingeridos, quiero cambiar el color, son ingeridos por el esófago y luego hacia el estómago pasan y luego al intestino delgado, luego son, ¿sí? En el intestino delgado pasan hacia la sangre, ¿bien? Y la sangre los lleva hacia cada una de las células en forma de glucosa, por eso les voy a escribir aquí glucosa, C6, ¿bien? C6H12 o 6 en forma de glucosa hacia la mitocondria, bien, hacia la mitocondria también, para que entonces se realice respiración celular. ¿Se entiende? Así funciona nuestro cuerpo, chicos. A ver, permítanme un momento. ¿Dónde íbamos? Creo que íbamos acá. Bien, perfecto, sí, estamos aquí. Muy bien, permítanme mover esto un momento. Bien, avanzamos entonces, chicos. Y esa respiración celular se realiza en la mitocondria, una vez que hemos obtenido el oxígeno y el alimento. Para eso respiramos y para eso comemos. Entonces, ya, vamos a lo que puede ser un poco complicado, pero no nos enredemos la vida. Sencillo, respiración celular puede ser de dos tipos. Anaeróbica, aquí dice, no utiliza oxígeno. Y aeróbica, utiliza oxígeno. Oye, entonces, ¿para qué queremos respirar si tenemos una respiración anaeróbica que no utiliza oxígeno? Ah, ¿por qué? Porque esa respiración anaeróbica la utilizan organismos menos evolucionados como las bacterias y las levaduras. Ahora, la respiración aeróbica la utilizamos nosotros los animales y también los vegetales y los protistas, organismos más evolucionados. Bien, en la respiración anaeróbica se producen 2 moléculas de ATP y en la respiración aeróbica se producen 36 moléculas de ATP. Imagínense que nosotros solo hiciésemos respiración anaeróbica. Oh, se produce muy poca energía. No podríamos mover todas las proteínas que necesitamos mover, ¿cierto? Entonces, para eso es que realizamos respiración aeróbica. Entonces, vamos a definir cada una. Respiración anaeróbica es aquella respiración que no utiliza oxígeno. Por eso solamente proporciona 2 moléculas de ATP y se lleva en el citosol. ¿Dónde era el citosol? Recuerden que la célula está formada. La célula está formada, ¿sí?, por 3 partes. La membrana, que ya la dibujé, el núcleo y el citoplasma. Y la parte líquida del citoplasma se llama citosol. Entonces, allí en el citoplasma o citosol, ¿sí?, se produce la respiración anaeróbica, principalmente de bacterias y levaduras, ¿ok? Levaduras son hongos, hongos de menor tamaño. Bien, ahora, también se producen en nuestras células, también hay fermentación en nuestras células.
O sea, hay respiración anaeróbica en nuestras células. Y esa respiración anaeróbica comprende dos etapas. Uno, glucólisis. Y quiero detenerme en ese. Y el segundo, fermentación. Quiero detenerme en esos dos conceptos un momento para que lo comprendan bien. ¿Qué es glucólisis y qué es fermentación? Vamos a hablar del primero de ellos. Glucólisis. A ver. Glucólisis. Y para hablar de este concepto lo puedo dividir así. Glucosa. Lisis, destrucción. Entonces, es la ruptura de la glucosa. Eso es lo que significa glucólisis. Glucólisis. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, tenemos, por otra parte, también tenemos el concepto de la fermentación. Lo coloco acá. Fermentación. Muy bien. En el caso de la fermentación, quiero que lo piensen en este momento de la siguiente forma. Si tú sirves un vaso de leche y lo dejas fuera de la nevera, ¿sí? Se te olvida, lo dejas fuera de la nevera, ¿qué va a pasar? Ese vaso de leche se vuelve ácido, es decir, se fermenta. ¿Por qué? Porque la cantidad de bacterias que había en ese vaso de leche era esta, pero una vez que lo has dejado fuera de la nevera, esa cantidad de bacterias se comienza a reproducir mucha cantidad de bacterias y producen ácido y por eso es que dice que la leche está fermentada. Muy bien, entonces ese proceso de fermentación es por medio de respiración anaeróbica y se realiza allí en el citoplasma de las células. ¿Se comprende? Perfecto. Avancemos entonces. A ver, permítanme un momento y vamos acá. Muy bien, chicos. Entonces, respiración anaeróbica sin oxígeno y se suceden dos procesos. Primero, glucólisis, destrucción de la glucosa y luego fermentación para producir ácido. Bien, avanzamos. Vamos con el primero, glucólisis. La molécula de glucosa es degradada a dos moléculas de piruvato y se produce ATP. Entonces, observen aquí. Vamos aquí, un ratito, quiero esto. Bien, aquí. Observen, glucosa es degradada hasta piruvato. Eso es una molécula que se llama así, piruvato. Y luego ese piruvato puede tomar la vía de la fermentación, si estamos dentro de una bacteria, o puede tomar la vía de la respiración, si estamos en un animal. Entonces, eso es lo que le puede pasar a ese piruvato, tomar dos vías. Uno, el de la respiración e irse a la mitocondria, o el de la fermentación, y eso sucede allí mismo en el citoplasma. Recuerden que la glucólisis sucede en el citoplasma de las células. Estamos ubicados en este momento en el citoplasma. Avanzamos. Bien. En la glucólisis sucede en un conjunto de procesos donde se transforma glucosa a 6-fosfato, fructosa a 6-fosfato y así sucesivamente, pero son 10 procesos largos y engorrosos, pero lo que tenemos que saber es que se produce piruvato, ¿bien? Se produce piruvato por la descomposición de la glucosa. Y ese piruvato, como les dije, piruvato va a tomar dos vías, de la fermentación o se va hacia la mitocondria para la respiración. Bien. Entonces tenemos aquí una fórmula de manera general. Observen, la glucosa, ¿sí?, va a producir 2 piruvato y produce 2 ATP. ¿Perfecto? Muy bien. Eso en la glucólisis. Ahora, vamos a suponer que ese piruvato que se produjo en la glucólisis a partir de la glucosa tomó la vía de la fermentación. Entonces dice acá que es la continuación de la glucólisis donde el piruvato es transformado en el citosol, es decir, en el citoplasma. Estamos ubicados en el citoplasma, no hemos entrado a la mitocondria. Y se producen dos cosas, alcohol etílico o ácido láctico. Por eso dice etanol o lactato. Por medio de, son dos tipos. Hay dos tipos de fermentación. Fermentación alcohólica y fermentación láctica. ¿Quiénes hacen esta fermentación? Las hacen las bacterias y las levaduras. Observemos cómo. Primero, la fermentación alcohólica. Imagínense que lo que se está produciendo es cerveza. Al producir cerveza es por medio de la fermentación alcohólica. Hay un hongo que se llama Saccharomyces cerevisiae
que ese hongo se encarga de la producción de la cerveza, o se usa en la producción de cerveza. ¿Por qué? Porque produce alcohol por medio de la fermentación alcohólica. Entonces, ¿cómo se hace para producir alcohol? Bueno, tenemos vamos a hacerlo con un texto. Primero la cebada. De ahí se saca la glucosa. Luego, se coloca el hongo. Ese hongo que está ahí, Saccharomyces cerevisiae. Luego, ese hongo realiza su trabajo y produce alcohol. Por medio, a ver, esto no me escribió, ya va a escribir, alcohol. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De la fermentación alcohólica. Pero para poder hacer esa fermentación alcohólica, primero tuvo que haber hecho la glucólisis de la glucosa que obtuvo de la cebada y después sí hacer la fermentación alcohólica. Pero no es el único tipo de fermentación. También tenemos la fermentación láctica y es la que se da para la producción de quesos o cualquier derivado de la leche. El yogur, queso, mantequilla, como dice acá. ¿Sí? Y se hace por medio de algunas bacterias como los lactobacilos, ahí dice, debajo de ejemplo, ahí dice como los lactobacilos o los estreptococos. Entonces, ¿qué usan estos lactobacilos o estreptococos? Usan la lactosa de la leche y producen ácido láctico. ¿Sí? Producen ácido láctico. Ojo, chicos, de manera general, pero no únicamente se produce fermentación láctica en las bacterias. Cuando tú estás haciendo ejercicio, sobre todo en ejercicio anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, por ejemplo, unas flexiones de extensión de codos, en tus músculos comienzan a doler. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno y como no hay oxígeno, el piruvato que se produjo de la glucosa no entró a las mitocondrias, sino que se fermentó en el citoplasma y produjo ácido láctico. Ese ácido láctico es tóxico para la sangre y por lo tanto empiezan a doler los músculos porque el cuerpo te dice, ojo, estás produciendo mucho ácido láctico, debes detenerte un momento porque de lo contrario te puedes intoxicar. Te puedes intoxicar por hacer ejercicio. No, va a doler mucho, ya vas a tener que detenerte. Tu cuerpo es muy sabio. Si produces mucho ácido láctico, ya tienes que detenerte. Y por la producción de ese ácido láctico que al día siguiente amaneces maltratado. A ver si el profe Vera está por allí viendo la clase para que ratifique la información. Avanzamos. Bien, chicos, eso con respecto a la respiración anaeróbica. Primero glucólisis, después se produce piruvato y después se hace la fermentación, que puede ser fermentación alcohólica o fermentación láctica. Ahora, vamos a la respiración aeróbica. En la respiración aeróbica, la glucosa igualmente pasa primero por el proceso de glucólisis, se transforma en piruvato, se producen dos moléculas de ATP, dos ATP, eso sucede en el citosol o citoplasma, y como hay oxígeno presente, ese piruvato se va a la mitocondria, ¿sí? Y entra algo que se llama ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Luego pasa a una cadena de transportadora de electrones. ¿Para qué? Para finalmente producir CO2 que va a ser eliminado por la respiración pulmonar. Cuando expiras, se produce 36 ATP, ¿sí? 36 ATP para el gasto energético del organismo y se produce agua. ¿Por qué necesitamos producir agua? Recuerden que el 70% de nuestro cuerpo es agua y hay que garantizar que esa agua esté presente. Muy bien. Entonces, chicos, 36 ATP que tienes acá, más 2 ATP que tenías de la glucólisis, en general, por la descomposición de una glucosa, se producen 38 moléculas de ATP. Entonces, recuerden, a diferencia de la fermentación, aquí se utiliza oxígeno, se hace dentro de la mitocondria, se produce CO2, se produce agua y se produce mucha más energía. ¿Entendido? Perfecto. Ay, ojalá mi profesor de bioquímica me lo hubiese explicado así, le hubiese tenido un poco más de amor a estas clases. Bien, chicos,
Y les dije, entra al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Es este que está acá. No, no lo vamos a aprender. Simplemente se lo estoy presentando. Pasémoslo rápido. Simplemente sepa que el ciclo de Krebs sucede dentro de la mitocondria y se produce ATP. Muy bien. Y si resumimos el proceso de respiración celular, respiración aeróbica, se hace mediante la siguiente ecuación química. Recuerde que en las ecuaciones químicas existen los reactivos, y en este caso los reactivos son la glucosa. Una molécula de glucosa se une a 6 moléculas de oxígeno y se producen 6 moléculas de agua allí dentro de la mitocondria, 6 dióxido de carbono que se tienen que eliminar con la respiración y 38 moléculas de ATP. ¿Recuerdas? Se reproducían 2 ATP por la glucólisis y 36 ATP por la respiración celular dentro de las mitocondrias. Se producen 38 ATP. Entonces, esa es la fórmula general de la respiración celular o lo que sucede en tu cuerpo. Glucosa de la comida, oxígeno de la respiración. Y producimos agua, producimos dióxido de carbono que tenemos que eliminar y se produce energía para poder estar hablando de esta manera con ustedes. ¿Se entiende? Perfecto, chiquillos. Aquí un resumen. Miren, observen. La glucosa entra a la célula, sucede glucólisis, es decir, se descompone la glucosa, se forma piruvato y ese piruvato, si no hay oxígeno, se fermenta, como en las bacterias, hongos o en tus células musculares cuando haces un ejercicio intenso. Y se produce ácido láctico o lactato que tiene que ser eliminado del organismo. ¿Entendido? Perfecto. Ahora, si hay oxígeno, el piruvato ingresa a la mitocondria. Bien, entra al ciclo de Krebs o del ácido cítrico, al ciclo de Krebs, luego a una cadena transportadora de electrones, ¿sí?, para eliminar este exceso de NADH, y se produce energía, 36 ATP, más 2 afuera, 38 en total. Se produce dióxido de carbono y se produce agua. ¿Queda claro? Eso es respiración celular. Sencillo, ¿verdad? Y después, como les he dicho, ese dióxido de carbono producido tiene que ser transportado por la sangre hasta los pulmones y luego ser expirado. Muy bien, estamos terminando, chicos. Respiremos aire puro, chicos. Respiremos aire puro. A pesar de que andemos con tapaboca, cuando estemos en casa y estemos en un sitio donde podamos respirar un poco, respiremos aire puro, porque reciclar tanto el oxígeno allí con el tapaboca no es tampoco bueno. No es que lo vamos a quitar, no queremos contagiarnos por coronavirus, pero sí tomar aire libre de vez en cuando, si estás en casa, allí desde tu ventana. Recuerda que el coronavirus no está en el aire, sino que el contagio es cuando estás cerca de una persona, porque viaja en esas gotitas, pero esas gotitas con el tiempo caen al suelo, ¿ok? Entonces puedes tomar aire puro de vez en cuando, porque el sistema inmunológico, o ya sabemos que para producir energía en nuestro cuerpo y estar activo necesitamos oxígeno, necesitamos comer para poder hacer respiración celular. Encantadísimo de haberles dado esta clase, chicos. Cuídense mucho, quinto de secundaria. Hasta la próxima.